Muy buenos días, señoras y señores asambleístas. Le damos la más cordial bienvenida a la sesión número 127 de la Asamblea General, máximo órgano del Infonavit. Damos la bienvenida a las autoridades que presiden esta honorable asamblea. Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social y representante del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Marco Antonio Basarte, presidente de la Asamblea número 127 y representante del sector trabajadores. Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México. César Yáñez Centeno, subsecretario de Gobernación del Gobierno de México. Carlos Javier Gutiérrez Ruiz, director sectorial empresarial del Infonavit. Mario Macías Robles, director sectorial de los trabajadores del Infonavit. Gerardo Cortés García, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México. Patricio Flores Sandoval, secretario de Comunicación de la Confederación de Trabajadores de México. Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana. José Abugá Berandonié, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Héctor Tejada Shar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Rogelio Castro Vázquez, secretario general y jurídico del Infonavit. Rafael Riva Palacio Pontones, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit. Asimismo, damos la bienvenida a los invitados especiales, funcionarios, miembros de los sectores de los trabajadores, empresarial y gobierno, colaboradores del Infonavit y, desde luego, a las y los representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen en la transmisión en línea. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. A continuación, cedo la palabra al secretario general y jurídico del Infonavit, Rogelio Castro Vázquez, para iniciar los trabajos de esta sesión ordinaria número 127 de la Asamblea General. Amigos asambleístas, buenos días, tengan todas, todos. Les damos la cordial bienvenida a esta Asamblea número 127, Asamblea Ordinaria de nuestra máxima autoridad del Instituto. Saludo, por supuesto, a las representaciones de los sectores trabajadores, empresarial y del gobierno. Asimismo, informo que esta sesión ha sido convocada conforme a lo dispuesto en la ley del Infonavit, así como las reglas de operación de los órganos colegiados. El objetivo es que este órgano que ustedes ya conocen quede debidamente constituido. Antes de iniciar esta sesión, se hace de su conocimiento de las designaciones para los nombramientos de asambleístas previamente en el sistema de órganos colegiados con fundamento en la ley del Infonavit, por lo que se solicita dispensar la lectura.
Una vez señalado lo anterior, informo a ustedes que con fundamento en el artículo 11 y la regla 85 de los órganos colegiados, corresponde la presidencia al sector de los trabajadores, representado en este acto por Marco Antonio Basarte, a quien se le concede el uso de la voz. Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes a todas y todos. Antes de iniciar mi intervención como presidente de la 127 Asamblea del Infonavit, debo decirles a ustedes que el sector de los trabajadores reconoce de manera muy importante la labor que realizan a diario todo el equipo de trabajo de Infonavit, de nivel central, de nivel delegaciones y en los CESIs, donde Infonavit tiene colocados estratégicamente para atención al público y a las y a los trabajadores diferentes CESIs en diferentes partes de la República. Nuestro reconocimiento a toda esa fuerza laboral y por darle servicio eficiente a las y a los dueños de los trabajadores, a los dueños de Infonavit, que son las y los trabajadores de México. Asimismo, si me lo permiten, debo reconocer este momento propicio para decirles con mucha responsabilidad que desde aquí enviamos un saludo a toda la fuerza laboral del país que está comprometida con la productividad en México, reconociendo a diferentes organizaciones que componen el movimiento obrero organizado y a toda la fuerza laboral, particularmente a don Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México, porque el 1 de mayo es un día inolvidable para el movimiento obrero organizado del país. Rendir honores a los mártires de Chicago, de Cananea y Río Blanco. Ellos ofrendaron su vida y derramaron sangre para defender los derechos de los trabajadores. Estos derechos extraordinarios que hoy estamos gozando. Fortalezcamos el tripartismo, fortalezcamos a Infonavit, porque ese es el camino del éxito, sin duda. Empresarios, trabajadores y gobierno, juntos, para que esto siga siendo un ejemplo de productividad, un ejemplo de trabajo y un ejemplo de buenos resultados para México. ¡Viva México, señores! ¡Gracias! Muchas gracias, señor secretario. Saludo al director general del Infonavit, a los directores sectoriales, a las y los miembros de esta Asamblea General, así como a los representantes en esta sesión y a quienes nos siguen vía remota en diferentes ciudades del país. Pregunto al secretario general y jurídico si contamos con el quórum reglamentario. Señor secretario. Presidente, le informo que ya tenemos el quórum necesario para instalar esta sesión y que la Asamblea quede debidamente constituida. Asimismo, recordarles a los compañeros y compañeras asambleístas que cuando se pidan puntos de aprobación lo manifiesten levantando la mano. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Solicito amablemente su apoyo para someter a consideración de las señoras y los señores asambleístas el orden del día de esta sesión ordinaria número 127, de conformidad con lo dispuesto en la fracción tercera de la regla 76ª de operación de los órganos colegiados del Infonavit. Señor secretario. Como ha indicado el presidente, se encuentra a su consideración los asuntos del orden del día que fueron circulados con anterioridad, por lo que se les pregunta, los que estén
Por la afirmativa, favor de manifestarlo. Presidente, se aprueba el orden del día por unanimidad. Gracias, señor secretario. Como primer punto del orden del día tenemos 1. Integración de la Asamblea General. Pregunto al secretario general y jurídico si existe general y jurídico de este máximo órgano de gobierno se encuentra debidamente integrado. Adelante, secretario. Presidente, le informo que se enviaron las designaciones con tiempo, por lo tanto, todos los asambleístas están acreditados para llevar a cabo esta sesión, por lo tanto, esta asamblea tiene a los asambleístas y está debidamente integrada. Gracias, señor secretario. Continuamos con el punto número 2, lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sección ordinaria número 126, celebrada el día 9 de diciembre de 2022. Se informa que el acta fue puesta a su consideración con la debida antelación, por lo que amablemente solicito a las señoras y los señores asambleístas dispensar su lectura. Y solicito al secretario someta a aprobación el acta de conformidad con lo dispuesto en la fracción 1, inciso E, de las reglas 89ª de operación de los órganos colegiados del Infonavit. Señor secretario. Como ha indicado el presidente, las y los asambleístas que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Se aprueba el acta por unanimidad, presidente. Gracias, señor secretario. Punto número 3. Consideración y aprobación, en su caso, de las remociones, así como de las designaciones y nombramientos de las y los miembros de los órganos colegiados, con fundamento en los artículos 12, 17 y 25 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se hace de su conocimiento que las remociones y designaciones para nombramientos de los miembros de los órganos colegiados del Infonavit fueron circuladas y puestas a consideración con la debida antelación, por lo que solicita dispensar su lectura. Solicito al secretario someta a aprobación las remociones y designaciones de los sectores de conformidad con lo dispuesto en la fracción 1, inciso F, de la regla 89ª de operación de los órganos colegiados del Infonavit. Señor secretario. Como ha indicado el presidente, las y los asambleístas que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobado por unanimidad, presidente. Gracias. Gracias, secretario. A continuación, procederemos al desahogo de los siguientes puntos del orden del día. Punto número 4. Examinación y, en su caso, aprobación de los dictámenes emitidos en las comisiones primera y segunda correspondientes a la sesión ordinaria número 127 de la Asamblea General. Punto número 5. Examinación y, en su caso, aprobación de la adenda de los planes de labores y de financiamiento para el año 2023, el plan financiero a 5 años correspondiente al periodo 2023-2027 y la actualización al portafolio de proyectos institucionales con fundamento en el artículo 10, fracción 1 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Punto número 6. Examinación y, en su caso, aprobación de los dictámenes emitidos por el auditor externo y aprobados por el Consejo de Administración en cumplimiento del artículo 10, fracción 2 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 6.1. Estados financieros consolidados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores correspondiente al ejercicio 2022. 6.2. Ejercicio del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores correspondiente al ejercicio 2022. 6.3. Ejercicio del presupuesto de inversiones propias del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores correspondiente al ejercicio 2022. Punto número 7. Consideración y, en su caso, aprobación de las modificaciones a las reglas de operación
de los órganos colegiados con fundamento en el artículo 10, fracción cuarta de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Punto número 8. Examinación y, en su caso, aprobación del informe anual de actividades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores correspondiente al ejercicio 2022, en cumplimiento del artículo 10, fracción 2 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Punto número 9. Examinación y, en su caso, aprobación de informes y dictámenes de otros órganos colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en cumplimiento a la regla 25ª, fracción 1, inciso C, de las reglas de operación de los órganos colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Punto número 10. Examinación y, en su caso, aprobación del informe trimestral de actividades del Comité de Auditoría en cumplimiento de la regla 25ª, fracción 1, inciso D, de las reglas de operación de los órganos colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Punto número 11. Examinación y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Vigilancia sobre el informe que le remite el Comité de Auditoría con relación a la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto, en cumplimiento al artículo 10, fracción 12ª de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Punto número 12. Examinación y, en su caso, aprobación de los informes anuales de la Comisión de Vigilancia sobre el funcionamiento de los órganos del Instituto y del apego a sus integrantes a la normatividad aplicable y al Código de Ética, en cumplimiento a la regla 25ª, fracción 1, inciso F, de las reglas de operación de los órganos colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Punto número 13. Informe sobre el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Asamblea General en cumplimiento a la regla 25ª, fracción 1, inciso H, de las reglas de operación de los órganos colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Integrantes de esta Asamblea, dado que estos asuntos han sido ampliamente discutidos y consensuados en los distintos órganos colegiados, así como en las comisiones primera y segunda, esta presidencia solicita obviar el particular desahogo de la discusión de estos. Solicito respetuosamente al secretario general y jurídico someta a aprobación los puntos mencionados de conformidad con lo dispuesto en la fracción 1, inciso F, de la regla 89ª de operación de los órganos colegiados del Infonavit. Señor secretario, tiene usted la palabra. Las y los asambleístas que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobado por unanimidad, presidente. Gracias, señor. Punto número 16. Lectura y, en su caso, aprobación de las resoluciones tomadas por esta Asamblea General en su sesión ordinaria número 127, con fundamento en la regla 78ª, párrafo segundo de las reglas de operación del Instituto. Presidente, perdón, creo que no leyó el 14. Perdón. A ver, el 14.14. Nomás por ver si estaban atentos, Punto número 14. Informe respecto al mecanismo propuesto por la Administración para determinar la actualización de los créditos denominados en salarios mínimos para el ejercicio 2023, así como la tasa aplicable para obtener la cantidad básica para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados en salarios mínimos, en cumplimiento de la resolución RCA 117-57-12/22. Ahora sí, punto número 15. Presentación de otros dictámenes emitidos por el auditor externo correspondiente al ejercicio 2022. 15.1. Estados financieros del Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores, el FAMBI. ¿Qué sigue? Se informa que los puntos anteriores son para conocimiento de las y los asambleístas de enterados.
Sí. Punto número 16. Lectura y en su caso aprobación de las resoluciones tomadas por esta Asamblea General en su sesión ordinaria número 127, con fundamento en la regla 78ª, párrafo segundo, de las reglas de operación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se informa que el documento fue puesto a consideración con la debida antelación, por lo que amablemente solicito a las señoras y a los señores asambleístas dispensar su lectura. Solicito respetuosamente al secretario general y jurídico someta a aprobación el punto mencionado de conformidad con lo dispuesto en la fracción 1, inciso F, de la regla 89ª de operación de los órganos colegiados del Infonavit. Señor secretario, tiene usted la palabra. Amigas, amigos asambleístas, conforme a lo que ha instruido el presidente, está a su consideración este asunto. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Al final. Aprobado por unanimidad, presidente. Gracias. 25 segundos tengo, son muy poquitos. ¿De qué se trata? Sí. 17. Punto número 17. Mensajes de los representantes de los sectores y del director general del Instituto y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se invita a hacer uso de la palabra al señor Meyer, secretario de la SEDATU, para que dé su mensaje correspondiente. Gracias. Carlos, ¿para qué? Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenos días todavía. Saludo a la secretaria alcalde, al director general, a los representantes de los sectores y a quienes nos acompañan aquí y en redes sociales. Seré breve, daré, digamos, una rápida mención sobre lo que corresponde la política nacional de vivienda por parte del gobierno federal. Para nosotros, en primera instancia, la vivienda, desde que llegamos, una de las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que la vivienda se viera como un derecho constitucional. Eso nos obligaba desde entonces, desde el 2019, a replantearnos la política general de vivienda. ¿Qué eran los avances que teníamos? ¿Dónde tendríamos que enfocar ese trabajo? Y ese avance de esa política nacional de vivienda nos llevó a un punto central, que es entender el rezago habitacional, desmenuzar esos componentes, esos datos duros que ya existen y poder identificar exactamente con nombre y apellido dónde está el rezago habitacional en el país. Y cómo grandes instituciones, como en este caso el Infonavit, otras instituciones, Sociedad Hipotecaria Federal, la Comisión Nacional de Vivienda, el INSUS, FONAPO, todas las instituciones que tienen que ver con el acceso al derecho a la vivienda, el derecho al suelo, podían trabajar de forma coordinada para atender el rezago habitacional, entendiendo que el rezago habitacional tiene una clara ubicación geográfica, que es en el centro y sur del país, y que para atender ese rezago habitacional, en un 75-80%, hay que atender lo que corresponde las mejoras. Eso quiere decir que hay que trabajar en no el volumen de viviendas, sino en la calidad de las viviendas. Y entender que hay que movernos, hay que mover las instituciones para adecuarnos a las necesidades de hoy en día. Ya no tenemos esas tasas demográficas de crecimiento poblacional como teníamos en los años 80, 90. Lo que requiere en su gran mayoría la población mexicana es mejorar las actuales viviendas. Y es por ello que tomamos como elemento central de la política nacional de vivienda la autoproducción de la vivienda. Y es ahí donde hicimos grandes modificaciones en coordinación con los tres sectores, con los trabajadores, con los empresarios, con la base central de la administración del Infonavit para hacer estas modificaciones de ley tan importantes que se llevaron a cabo, para entender
que había que modificar la política nacional de vivienda y que había que modificar la forma en que las instituciones venían trabajando, que no era colocar viviendas por colocar viviendas y que no es ese sentido el que tenemos que llevar a cabo, sino atender las necesidades muy puntuales y entender que cada uno de los trabajadores tiene la solución. No necesitaba el Estado mexicano estar atrás de la población de los trabajadores para decirles qué tenían que hacer, sino facilitar el crédito, facilitar los instrumentos para que la población mexicana, para que los trabajadores pudieran tener, digamos, la libertad de uso de su recurso para atender sus necesidades puntuales, ya sea una ampliación de una vivienda, ya sea colar una losa, ya sea poner un tinaco, ya sea que poner agua, poner una barda, impermeabilizar, estos elementos que comento yo, impermeabilizar, poner un segundo nivel, ampliar la vivienda de forma horizontal o vertical, esas son las necesidades puntuales para poder atender el rezago habitacional, porque esa es la función del Estado mexicano, del gobierno federal, poder encontrar las políticas que puedan atender mejor forma las mayor número de demandas. También hay que reconocer que parte de esa reforma legal que se llevó a cabo, tan importante, es tener créditos mucho más baratos, mucho más flexibles, digamos, la flexibilidad del recurso, del uso del recurso. También comentar que al día de hoy llevamos más de casi 3 millones de acciones en materia de vivienda, que vuelvo a reiterar, no son exactamente acciones nuevas, son apoyos, son subsidios, son mejoras, son ampliaciones, son reestructuras para que dejaran de pagar esas grandes deudas que tenían, y esas acciones en un total, prácticamente estamos hablando que el 40% de las acciones generales del ramo de las instituciones de vivienda se enfocaron al tema de autoproducción. Y eso nos lleva a que hoy en día el rezago habitacional, con datos de la CONAVI, del INEGI, pues ha sido un rezago en el orden de 1 millón de viviendas. Esto a corte del 2020. Estaremos esperando en los próximos meses ver si la tendencia siguió. Y es un tema muy, muy importante y muy simbólico por parte del gobierno federal poder haber disminuido al día de hoy en más de 1 millón de viviendas en temas de rezago habitacional. Es un caso que hay que reconocer de punta de lanza en Latinoamérica. No hay otro país en Latinoamérica que lleve un avance como llevamos al día de hoy en atender el rezago habitacional. Lamentablemente nuestras contrapartes, Brasil, Chile, Argentina, otros países latinoamericanos no han avanzado lo que nosotros hemos avanzado. Y es ahí donde es muy importante y sumamente importante la labor que ha venido desempeñando grandes instituciones, esta gran institución, el Infonavit. Y no solamente el hecho de tener la política de autoproducción como la política macro a nivel federal, sino también algo que quisiera yo, y con eso cerraría mi intervención, de notar que también es el tema de planeación, que el Infonavit no solamente ha reestructurado su ley, sino ha reestructurado sus programas, el otorgamiento de créditos, sino que ahora ya no queremos viviendas que estén alejadas, que se den permisos de construcción a 1 hora, 2 horas de los centros de población. Ahora ya tiene que haber una aproximación para otorgar ese crédito a escuelas, infraestructuras básicas, donde tenemos, digamos, que hacer ciudad, entender que ya no podemos ver la vivienda como un elemento bancario, un elemento monetario, sino como un derecho, y que ese derecho también constituye lo que sería la infraestructura adyacente a esa vivienda. Hay que reconocer, hay que recordar que el 70% de las estructuras urbanas en el país conformadas a través de viviendas. Entonces, si podemos atender de mejor forma las viviendas, el entorno urbano de esas viviendas, podremos tener mejores ciudades, ciudades más dignas y menos desiguales. Y es por ello que hay que reconocer este gran esfuerzo que ha hecho el Infonavit en poder
atender este tema de planeación, de que se va a sumar a poder llevar a cabo un volumen importante de actualizaciones de programas de desarrollo urbano municipales, donde mayor número de créditos están ubicando. O sea, hay que ponerle atención al tema de planeación. Y esa es una forma de poder, digamos, promover una política de vivienda mucho más de corte social, que es lo que hemos venido aquí trabajando. Entonces, enhorabuena al Infonavit, a todo el equipo de Carlos Martínez, a los directores, a los dos sectores, a los trabajadores, a los empresarios, porque hemos colaborado adecuadamente. En ese sentido de entender hacia dónde se tiene que mover la política de vivienda, entender que dónde está el rezago, dónde geográficamente está, y liberar todos estos candados que se tenían anteriormente, de solamente poder utilizar tu crédito de cierta forma, hasta cierto monto, con ciertos establecimientos. No tenemos por qué poner tantos candados, tenemos que liberar los candados, tenemos que entender que los trabajadores son adultos mayores y no tenemos por qué decirles cómo tienen que mejorar sus propias viviendas. Y ahí están los resultados. El poder haber disminuido el rezago habitacional en el orden de 1 millón de viviendas, punta de lanza de política pública en Latinoamérica, es un reflejo de que vamos en el buen camino y que el Infonavit es elemento central en esa política. Muchas gracias. Después de haber escuchado con atención el mensaje de don Román Meyer Falcón, solicitamos respetuosamente hacer uso de la palabra en el podio a José Antonio Abugaber Andoy, quien dirigirá el mensaje por el sector empresarial, parte importante del tripartismo en el Infonavit. Adelante, don José Antonio. Muy buenos días todavía a todos. Saludo con mucho gusto a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer. También mi amigo César Llanes, subsecretario de Gobernación, a Gerardo Cortés, secretario adjunto de la CTM, a Carlos Martínez, director general del Infonavit, a Marco Antonio Basarte, presidente de la Asamblea, a Carlos Gutiérrez, director del sector empresarial, a Mario Macías, director del sector empresarial, también a Héctor Tejada, presidente de Concanaco, y a José Medina Mora, presidente de Coparmex, ambos compañeros de grandes batallas, a Rogelio Castro, secretario general y jurídico del Infonavit, a Rafael Riva Palacio, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit, que trajo porra el día de hoy, y a todos los demás, mira. Y a los demás presentes en el presidio. A los asambleístas de los sectores de los trabajadores, de la representación gubernamental y del sector empresarial, así como a todos los asistentes a esta Asamblea General que hoy sesiona en su carácter de autoridad máxima del Instituto, tal y como lo estipula el artículo 7º de la Ley del Infonavit. Esta sesión es una expresión más del tripartismo, donde convivimos los sectores antes mencionados, con igual número de miembros y el mismo peso en la toma de decisiones. Esta naturaleza del Infonavit ha permitido que a lo largo de 5 décadas nos hayamos distinguido como una institución con capacidad de renovación para atender las necesidades de nuestros trabajadores. Como vocero de la Concanaco, de la Coparmex y de Concamín, ratifico el compromiso de honrar esta vocación plural, poniendo nuestra experiencia y conocimiento en beneficio de la institución. Por mandato de la ley, esta Asamblea General tiene la atribución y facultad de analizar
y en su caso aprobar los estados financieros del instituto y el informe anual de actividades. El sector empresarial ha estudiado con detenimiento y responsabilidad los documentos que están a su consideración de esta asamblea. Y voy a referirme a 3 temas en particular. El primero es el de la cartera vencida. Esta asamblea general acordó en su sesión del 9 de diciembre del 2022 que la administración nos presentará en esta sesión ordinaria las estrategias con el propósito de lograr una estabilización de los indicadores relativos a la administración de todos los créditos con estatus de vencido. El diálogo nos ha permitido avanzar en el diseño de una visión integral, pero todavía falta camino por recorrer. Los sectores coincidimos en fortalecer las propuestas presentadas por la administración para profundizar en las estrategias y definir las acciones puntuales y, por supuesto, ejecutarlas eficazmente para estabilizar los diversos indicadores de la cartera de crédito, tanto de los vencidos como de aquellos que están en riesgo de caer en la misma situación. En este sentido, hemos acordado que la supervisión de la continuidad de los trabajos a cargo del Consejo de la Administración, los resultados que alcancemos en los meses siguientes, nos permitirá evaluar la estrategia y nuestra capacidad de ponerla en marcha. El segundo tema es el informe anual de actividades 2022. Como sabemos, el informe lo presenta el director general para esta asamblea, lo analice y en su caso lo apruebe. El informe debe de cumplir un doble objetivo. El primero, informar sobre las acciones y resultados obtenidos en el 2022 y segundo, ser un instrumento de evaluación para la toma de decisiones. Hagamos un rápido ejercicio de evaluación de este informe, ya que es nuestra obligación y responsabilidad. Recordemos que esta asamblea aprobó en diciembre del 2021 el Plan Estratégico y Financiero para el 2022. Ahí se establecieron 3 mandatos centrales derivados de nuestro marco constitucional y legal. El primero, el ahorro. El segundo, el otorgamiento de créditos. Y el tercero, y el pago de estos, que son la sustancia del Infonavit y orientan su función social. Toda evaluación es una herramienta que permite retroalimentar el proceso de planeación para detectar áreas de oportunidad, decidir acciones y alcanzar los objetivos trazados. Este principio es válido en una empresa, en una escuela o en cualquier organización. Veamos 3 resultados. Nos faltó entregar el 39% del objetivo de créditos aprobados. Segundo, tenemos 1.290.000 trabajadores con su crédito en situación de impago. Tercero, no hubo ganancias para nuestros trabajadores en sus ahorros. Solo se mantuvo el valor de su dinero frente a la erosión causada por la inflación. Pero no me centro en lo que nos faltó, sino en lo relevante que es la evaluación para tomar decisiones puntuales y mejorar nuestro desempeño. Las explicaciones son importantes, pero no deben de ser el tema central. Debemos ver hacia adelante para seguir avanzando. Debemos ser propositivos. ¿Por qué? Porque los resultados son los que hablan para nosotros. Son los que miden el tamaño de nuestro compromiso. Son los que evalúan nuestro trabajo. Los resultados nos dicen si vamos bien o vamos mal. El compromiso empresarial es continuar aportando el 5% de nuestros salarios, de sus salarios, a fondo de vivienda. Por ello, insisto en la necesidad de alcanzar los resultados que merecen los derechohabientes. En nuestras empresas afirmamos que para obtener mejores resultados debemos explorar nuestros rumbos. A veces es necesario dar un golpe de timón para obtener mejores resultados. Con este propósito de contribuir los empresarios, recomendamos lo siguiente. Lo primero es el seguimiento puntual del programa de colocación crediticia por parte del Consejo de Administración para que se adopten oportunamente las decisiones adecuadas y se alcance la meta anual. Otro es la revisión de los controles y estrategias de inversión en el portafolio institucional. Tercero, una más, que es el análisis y posible adecuación de diferentes procesos de gestión interna para mejorar la atención al derechohabiente y a la operación institucional. Quiero detenerme en ese tema de las recomendaciones. En diciembre del 2020 tuve la oportunidad de dirigirme a esta asamblea también como representante del sector empresarial. En esa oportunidad
propuse el objetivo de reducir el índice de la cartera vencida en 3 puntos porcentuales. Hoy veo que este indicador, en vez de abatirse, sigue subiendo. En diciembre del 2020 estaba en 16% y en 2022 cerró arriba del 18%. Entendemos perfectamente que se debe a diferentes factores, pero no debemos dejar de insistir en la importancia de trabajar en este objetivo en materia de menor morosidad. A los asambleístas del sector empresarial nos preocupa otro tema sustancial. Desde la asamblea en diciembre del 2018 hasta la fecha, esta asamblea ha emitido 65 recomendaciones. A la administración solo se han atendido el 40%. El informe de actividades del director general lo menciona en la página 60. Señores asambleístas, los representantes del sector empresarial queremos recordarlo, apoyamos la reforma a nuestra ley mediante el diálogo directo con el presidente de la República. Apoyamos las modificaciones a la normatividad interna para abrir nuevas opciones de financiamiento. Apoyamos también los nuevos productos crediticios para incrementar la posibilidad de tener un financiamiento, las propuestas de cobranza social y preventiva y las propuestas de la SEDATU en materia de planeación urbana. Apoyamos el rediseño de la hipoteca verde e impulsamos la mejora del producto en beneficio de los derechohabientes y el comercio formal. En agosto debe de iniciar este producto. Estaremos pendientes que así sea. En resumen, hemos apoyado las propuestas de la administración porque tenemos confianza en la institución y tenemos confianza en su director general, Carlos Martínez. Para ello, solicitamos atentamente se atiendan las recomendaciones que hemos realizado y que aún están pendientes de cumplirse. Los 3 sectores tenemos que seguir esforzándonos para ofrecer a los trabajadores un mejor futuro a través de viviendas dignas para sus familias. Así lo hemos hecho desde hace 50 años y ahora tenemos que redoblar esfuerzos para alcanzar el objetivo trazado. Quiero comentar brevemente que en las 2 últimas semanas hicimos 2 giras de trabajo, una a Alemania y la otra a Estados Unidos. En materia económica vimos un buen momento para nuestro país. Hace una semana fuimos una delegación de empresarios mexicanos, estuvimos en Hannover Messe y esa semana junto con presidentes de cámaras y asociaciones adheridas a la CONCAMIN visitamos la ciudad de Washington. Tuvimos reuniones de alto nivel con industriales, empresarios y representantes gubernamentales. En ambos países encontramos un ambiente muy favorable para México. Están listos para atraer inversiones y desarrollar sus empresas en territorio nacional. Lo menos que escuchamos es que México está de moda y por eso es mi llamado a aprovechar la oportunidad que nos presenta esta relocalización de las empresas. Hagamos un nearshoring, pero de la vivienda, para detonar aún más nuestra economía. Para que la relocalización de las empresas sea efectiva, tenemos que darle a los inversionistas mexicanos y globales las herramientas logísticas y jurídicas para que tengan certeza de invertir y así generar mayor progreso para las familias mexicanas. Por lo anterior, hago un llamado a los 3 sectores aquí presentes a seguir trabajando en unidad y coordinación, porque esa es la fórmula que nos permitirá transitar hacia mejores estándares de vida, para que nuestro país tenga el desarrollo económico que todos anhelamos, porque todos somos México. Muchas gracias a todos. Gracias. Después de haber escuchado con atención el mensaje de José Antonio Bugaver Andoni, representante del sector empresarial, solicitamos respetuosamente a nuestro compañero y amigo Patricio Flores Sandoval, de la Confederación de Trabajadores de México, para que dirija el mensaje del sector de los trabajadores, los dueños del Infonavit. Adelante, Patricio.
Primero que nada, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes. No me quieren contestar. Son buenos días, han dado buenas noticias aquí. Gracias por contestar. Saludo con todo respeto y un cariño también respetuoso a Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social y representante personal del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con mucho afecto también saludo al señor director general del Infonavit, don Carlos Martínez. Al señor presidente, con cuyo permiso estoy haciendo uso ya de la palabra, de esta asamblea, Marco Antonio Basarte. En medio de todo esto, y espero que a través de los medios electrónicos nos esté siguiendo, envío mi saludo, respeto y cariño a don Carlos Aceves del Olmo, senador de la República y secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. A don César Yáñez Centeno, subsecretario de Gobernación. A don Carlos Javier Gutiérrez Ruiz, director sectorial empresarial, amigo de siempre. Muy especialmente, por supuesto, al señor secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que ya nos hizo el favor de ilustrarnos aquí con su mensaje. Saludo también a mi compañero Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM. Muy especialmente, y con un agradecimiento a Dios, a don Gerardo Cortés García, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México. Qué bueno tenerlo aquí, mi querido Gerardo. A don Héctor Tejada Char, presidente del Concanaco Servitur. A nuestro paisano, los dos somos del mundo, José Medina Mora y Casa, presidente de Coparmex, porque Jalisco es el mundo. Por supuesto, con todo respeto, cariño, al señor secretario Rogelio Castro Vázquez, que siempre arma muy bien estas asambleas, pero además hace un trabajo que nos deja a todos satisfechos. Gracias, Rogelio. Y de manera muy especial, al más aplaudido de todos el día de hoy, nuestro compañero, amigo, hermano Rafael Riva Palacio, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Infonavit. Mi abrazo, querido Rafa. Compañeras, compañeros asambleístas, consejeros, miembros de los comités y órganos colectivos del gobierno tripartita, integrado por las representaciones sectoriales de los trabajadores, empresariales y la gubernamental. Creo que lo omití, pero lo menciono ahorita mi querido Mario Macías. Ahorita que llegue a mi asiento me va a dar un coscorrón. Me gana el hecho de que siempre estamos juntos y siempre pienso que lo mencioné. Muy respetables invitados e invitadas especiales, amigas y amigos todos, especialmente a nuestras siempre muy estimadas compañeros y compañeras que laboran en los medios de comunicación, en las redes sociales y en general quienes con su labor y esfuerzos cotidianos hacen posible la comunicación, difusión y conocimiento de la vida diaria en nuestro país. Hace tan solo unos meses atrás, planteábamos en este mismo espacio los temas fundamentales que inquietaban y siguen inquietando al sector de los trabajadores. Recordemos algunos de los principales. La determinación de alcanzar una meta operativa anual de 459,316 créditos compuestos por 300,000 hipotecarios y 159,000 más para mejoramiento y otros productos crediticios. El compromiso de blindar, literalmente se ha dicho, al Fondo Nacional de la Vivienda, particularmente el FAMBIT,
esto es, básicamente, preservar su integridad y mantener su natural como necesario acrecentamiento. Y la ingente necesidad de trabajar con intensidad y dedicación desde aquel mismo momento para formular, revisar, enriquecer y presentar ante la que sería y es esta 127 Asamblea General una adenda, es decir, un alcance, complemento y precisión al Plan Estratégico y Financiero 2023-2027, en el que habrían de identificarse a plenitud las estrategias, políticas y acciones necesarias para estabilizar, sobre todo, el índice de cartera vencida reportado hacia finales de año. Gracias a las virtudes y sabiduría contenida en la ley del Infonavit, así como en el Estatuto Orgánico y en el proceder acumulado y desarrollado en el tripartismo, esta Asamblea General que estamos realizando debe servirnos para hacer un oportuno alto en el camino que nos permita revisar el avance en los compromisos alcanzados para ponderar los resultados y, sobre todo, hacer una rigurosa como honesta autoevaluación institucional para adoptar en el aquí y el ahora, de cara al próximo 1 de mayo, a propósito del 51º aniversario de la fundación de nuestro instituto, las enmiendas necesarias y poder acelerar el paso para lograr superar resultados en todos los frentes de los próximos 2/3 del presente ejercicio. Repasemos, pues, los 3 grandes compromisos enunciados. En materia de colocación crediticia, siendo objetivos y responsables, simplemente debemos apurar el paso. Comparado con los 2 años anteriores, años de enormes dificultades, como sabemos, por efecto de la pandemia y sus consecuencias globalizadas, los resultados del primer trimestre reportados por la Administración son los más bajos, habiendo pasado de 97.842 créditos en 2021 a 82.289 en el año 22, para más recientemente reportarse al cierre del mes de marzo próximo pasado en 79.730 créditos. Son números fríos y duros, pero son datos para los cuales, si bien puede haber explicación, se constituyen en realidades, registros y proyecciones estadísticas que se han venido cumpliendo implacablemente y que más vale que tomemos como reales si no queremos lamentarnos luego en las inminentes próximas asambleas, como por ejemplo la que será la siguiente de la 128, que deberá realizarse en el mes de diciembre próximo. La representación del sector de los trabajadores lo ha venido apuntando en los diversos comités y en el seno del Consejo de Administración. Lo hemos señalado con toda oportunidad y más aún, no hemos planteado ningún tipo de obstáculo que pudiera hacerse valer con las voces de alerta. Así, por ejemplo, institucional y operativamente, no se ha podido echar a andar el nuevo modelo de precalificación T800 para estimular la generación de vivienda en línea 3. Igualmente, se paró el funcionamiento de la línea 4 desde hace 14 meses y además es fecha que no se echa a andar él o los nuevos productos que los sustituya, planteamientos que fueron revisados y perfeccionados en numerosas mesas tripartitas que igualmente fueron aprobados por el Consejo de Administración. Otros de los temas importantes y en suspenso son haber retirado indiscriminadamente la precalificación masiva que ayudaba en mucho a agilizar procesos. Se limitó a las delegaciones regionales la información disponible en espacio Infonavit, lo que les permitía dar seguimiento a las fases de otorgamiento de crédito. Se implementaron cambios en el procedimiento de aviso de retención. Ciertamente se ensayó siendo algo positivo, pero quizá sin las previsiones debidas, sobre todo el uso de la tecnología de registros de datos biométricos para luego reconsiderarlo, y así existen varios más que se encuentran en suspenso. Indudablemente,
Reconocemos que algunas de las causas de afectación operativa son tal vez inevitables en todo proceso de modernización y en el contexto de una transformación digital que fue aprobada por el Consejo de Administración. Pensamos, sin embargo, que dichos temas son atendibles y corregibles, pero hay otros asuntos de más fondo que son preocupantes hacia el mediano plazo y que es momento de atajar. No existen opciones. Nos referimos, por ejemplo, al impacto esperado para los nuevos productos habilitados por la última reforma a la ley del Infonavit en una complicada y lenta puesta en su operación. Y pensamos también en la eficacia y competitividad de la tabla de tasas de interés diferenciado, donde la más alta, que es del 10.45%, no compite adecuadamente con las tasas comerciales. De modo que nuestros derechohabientes como solicitantes de crédito hipotecario están migrando a la banca privada, pero utilizando el apoyo Infonavit para reducir aún más los intereses que pagan. Aquí hay un comentario. Aquí vimos un video que marcaba y hacía énfasis en lo caro de los créditos del instituto. Alguna vez, siendo legisladores, nos atrevimos a decir que el instituto era de usura. Con el debido respeto, si no nos damos prisa, creo que lo sigue siendo. Ahí debemos de poner el énfasis, no simplemente como una denuncia social, porque el instituto se puede renovar todos los días, si queremos. Nos preocupa además, continuando, en dicho rubro, muy especialmente el hecho de que la originación de créditos se esté concentrando en trabajadores que perciben arriba de los 10.514 pesos de salario, de modo que quienes ganan entre los 7 y 10 mil pesos tienen escasas probabilidades de acceder a una vivienda, mientras que aquellos que ganan por debajo de los 7,000 no tienen ya literalmente más beneficio posible que el de un pequeño crédito para el mejoramiento de una vivienda que ni siquiera es suya. Esta realidad confrontada, en la que tampoco ha ayudado en esa dinámica descrita la tremendamente lenta comercialización de viviendas recuperadas y escrituradas, renglón en el que mantenemos muy respetuosamente el posicionamiento del sector de los trabajadores en favor de mecanismos más ágiles y ya experimentados con el transcurrir de los años, mismos que, siendo depurados de malas prácticas, en mucho pueden ayudar a elevar la colocación de vivienda con precios accesibles para quienes perciben menos ingresos salariales. Y es que, para terminar de describir el círculo vicioso de dicha problemática, no escapa a nadie en los órganos colegiados de nuestro instituto que la falta de colocación de créditos tiene un impacto negativo en sus resultados financieros, haciendo que se merme el patrimonio y, por tanto, que el rendimiento de la subcuenta de vivienda se vea sensiblemente afectado. El hecho es que, si bien lo reportado el pasado miércoles ante el Consejo muestra ya una modesta recuperación, los ingresos reportados a febrero cerraron con un 4.6% debajo de lo estimado por el programa de financiamiento. Ahora, también debemos revisar lo correspondiente al Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda, el FAMVIT, donde es notorio en esta materia que el resultado neto al mes de febrero del año en curso fue de menos 5.807 millones de pesos, afectando fundamentalmente a la remuneración del patrimonio, es decir, a la subcuenta de vivienda. Finalmente, por lo que hace a este recuento de pendientes, preocupaciones y compromisos, el sector de los trabajadores reconoce el serio esfuerzo realizado por la Administración para haber integrado el proyecto de adenda que fue aprobado en este mismo acto, en el que empeñamos serios esfuerzos de parte de nuestro sector para analizar, observar y proponer muy diversas reformas y adiciones que fueron adecuadamente integradas. Queremos resaltar al respecto que estamos apoyando reformas importantes al modelo de cobranza social con la esperanza fundada para que funcione mejor, con eficacia y profesionalismo operativo, en donde se posibilite que los indicadores adoptados sobre el particular reporten mejoras significativas. Y expresar también que la aprobación al nuevo modelo de organización de la cobranza especializada o recuperación judicial
que supone una mayor autonomía relativa y la asignación de recursos presupuestales especialmente dedicados para ello, suponen un serio compromiso que implica rendir cuentas a plenitud ante nuestro Consejo de Administración y ante esta Asamblea, en cuanto se cumpla el calendario igualmente aprobado. Para ello, el sector de los trabajadores adelanta su disposición invariable y acostumbrada para participar activamente en los trabajos de actualización de la normatividad involucrada, para que no haya dilación en la implementación del nuevo modelo que se busca instrumentar. Tomemos, pues, como un compromiso de la Administración establecido en la adenda que hoy estamos aprobando, reitero, y en conciencia de que la debemos seguir discutiendo, el superior propósito de estabilizar el índice de cartera vencida gracias a las reformas aprobadas en la cobranza social y la cobranza judicial, así como de seguir trabajando y atendiendo con pertinencia para llegar a revertirlo. Y reiteramos con toda claridad que es mandato de ley el preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige. Para lograrlo, sería muy útil que se reconsidere la reactivación del estudio socioeconómico que nos permita identificar las condiciones reales de cada acreditado y su familia. Señoras y señores asambleístas, compañeros todos, en el sector de los trabajadores estamos muy conscientes de que atravesamos tiempos difíciles y hasta críticos, por lo que enfrentamos un escenario lleno de incertidumbres económicas y financieras en todos los órdenes. Hacemos los apuntes anteriores con pleno sentido de responsabilidad, conscientes de la delicada, gravísima y muy seria responsabilidad de ser rigurosamente objetivos, de actuar con extrema prudencia y de tomar decisiones tripartitas del tamaño que imponen los retos que vislumbramos. Tenemos que ser capaces de sintonizar los mercados laboral y de vivienda. Tenemos que sacudir el mercado inmobiliario y destrabar ese nudo gordiano que se llama suelo intraurbano para vivienda asequible, digna, segura y habitable. Mucho se habla de las necesidades de infraestructura, servicios de movilidad y logística que van a generar las grandes inversiones nacionales y extranjeras impulsadas por el famoso TEMEC y la vasta red de acuerdos de libre comercio que tiene celebrado nuestro país con otras naciones y regiones del mundo. Pero nadie, o muy pocos, hablan de la necesidad de prever y asegurar la provisión de vivienda a las y los trabajadores que se estarán integrando a la planta productiva que hará crecer esos acuerdos, sin los cuales, me refiero a los trabajadores, simple y sencillamente no operará una sola planta de manufactura y que esperamos sean muchas, pero también los créditos que le den respuesta a su necesidad. Por ello, propusimos también, como lo hicimos desde la primera asamblea realizada durante la actual administración institucional en el año de 2018, que el Infonavit recopile, documente y sistematice las buenas prácticas que empiezan a darse en algunas entidades federativas, municipios, zonas conurbadas y metrópolis para apoyar la constitución de reservas territoriales y luego dar facilidades e importantes beneficios a la edificación de vivienda propia del mercado que atiende el Infonavit. Porque no es admisible que algunas de nuestras autoridades parezcan conformes y resignadas a decir que no es posible producir vivienda de valor económico y popular, que mejor haríamos en concentrarnos en el mejoramiento o en la autoproducción, porque así se ha edificado y desarrollado preponderantemente la vivienda de México. No podríamos estar de acuerdo con ello. Limitamos la libertad del trabajador. El trabajador debe tener libertad de elegir entre todas las opciones que le pueda proporcionar el Infonavit como instituto que cumple para lo que fue creado. Y si se me permite, yo los invito a reflexionar. Este no es el Infonavit que queremos los trabajadores de México, ni es este el Infonavit que se conformó a partir del texto constitucional y la Ley Federal del Trabajo. El espíritu constitucional y legal que dio vida a nuestro instituto es que todos los trabajadores, el que más y el que menos gana,
puedan tener la misma oportunidad de vivir en un hogar digno y asequible. Amigas y amigos todos, los meses transcurridos entre la Asamblea 126 y esta, la número 127, han sido una dura prueba para la capacidad institucional de procesar reformas que no hubiera sido posible sin un activo fundamental, serio y experimentado, el tripartismo mexicano. Un tripartismo vivo, actuante y determinado por los sectores fundamentales de la producción y generación de bienes y servicios en México, con la adicional participación del sector gubernamental y además con el apoyo que supone una administración técnica y profesional desde la importante definición del servicio social que la define en su ley específica. Viene la recta final de la administración en gestión y francamente resulta finito el tiempo del que se dispone para concretar reformas y cumplir compromisos establecidos y por todos reconocidos como asumidos. No apostemos a que la solvencia financiera proyectada estadísticamente pueda soportar cualquier escenario adverso hasta por 30 años. Actuemos en consecuencia como si tuviéramos solo 8 meses más para revertir el índice de cartera vencida, para que logremos que ni un crédito adicional caiga en mora, para elevar la colocación crediticia, para reducir drásticamente la toma de reservas para complementar los pagos y retribuciones del ahorro institucional de los trabajadores. Significado ello como una subcuenta de vivienda que les pertenece y forma parte de su patrimonio. Me perdonen si digo que nos pertenece. Para que demos todos el resto y aún más para cumplir con el mandato constitucional y con el derecho laboral previsional, así consagrados para acceder a una vivienda, pero con especial énfasis en los trabajadores con menores ingresos salariales, en atención, reiteramos, al espíritu y los motivos que dieron origen a esta noble e insustituible institución de la República Mexicana. Muchas gracias. Hemos escuchado con atención las palabras de nuestro compañero y asambleísta Patricio Flores Sandoval. A continuación, solicitamos a nuestro director general, don Carlos Martínez Velázquez, utilice la tribuna para hacer uso de la palabra y nos brinde un mensaje. Adelante, don Carlos, por favor. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a todas y todos los asambleístas. Me da gusto que esta asamblea haya contraste de ideas. Eso revitaliza el tripartismo y además valoramos mucho siempre la honestidad y que no haya hipocresías. Y sobre todo me da más gusto no compartir su pesimismo. Al igual que nuestro país, el Infonavit pasa por un proceso de transformación profunda para poner primero a quienes menos tienen. Desde que tomamos esta gran responsabilidad, los objetivos han sido recuperar la eficiencia con la reducción del gasto operativo del instituto, hacernos responsables y resolver los problemas engendrados en el pasado, como los créditos impagables, los juicios masivos, los desalojos, las macrosubastas de vivienda recuperada y el modelo expansivo de vivienda que dejó un saldo, un desorden urbano. Hoy precisamente me queda claro que tienen clarísimo el diagnóstico del desastre. Los créditos que hoy cobramos se otorgaron con subsidios y en el 2015. Construir los cimientos de un portafolio crediticio y un modelo de cobranza que responden a las necesidades reales de las familias. Lograr estos objetivos conlleva un elevado costo, pero los asumimos con responsabilidad, honestidad y valentía de la mano del gobierno y los sectores que integran esta asamblea y consejo de administración. Por eso aprovecho públicamente para agradecer a los consejeros, asambleístas, la confianza y generosidad por apoyar todo lo que hemos propuesto. Esta transformación no puede reducirse a un puñado de indicadores descontextualizados.
sino que los logros están a la vista de todos. Primero, redujimos el gasto operativo del Infonavit del 0.42 al 0.23% del valor del fondo. Es decir, de haber continuado con la senda de gasto que se traía, estaríamos gastando hoy 8,000 millones de pesos más de lo que estamos gastando hoy. Incrementamos el porcentaje de compras licitadas del 2% que se hacía en 2018 al 77% el día de hoy, porque antes eran asignaciones directas y contratos a cuates y amigos del gobierno. También, por supuesto, generamos una normativa de compra que está a la altura de las mejores prácticas internacionales. Segundo, eliminamos los juicios masivos, se acabaron los desalojos y las macrosubastas de vivienda recuperada. Aprobamos nuevas políticas y reglas de otorgamiento de crédito para garantizar que los financiamientos del instituto solo se usen para adquirir viviendas de calidad y adecuadas. Aprobamos la política de cobranza social, fortalecimos nuestras capacidades de escrituración para atender el rezago histórico que enfrentábamos y presentamos 3 programas para comercializar las viviendas que hemos recuperado. Tercero, implementamos nuevos productos de crédito como Unamos Créditos, Crediterreno Infonavit, Construyo, Mejor Así, el nuevo crédito en pesos que tiene la tasa ponderada más baja del mercado. Reto a cualquiera que traiga un crédito bancario con una tasa menor que la nuestra. Presentamos programas como liquidación anticipada y apoyo solidario Infonavit, que tienen como objetivo apoyar oportunamente a las personas que enfrentan dificultades, pero que tienen ganas de seguir pagando. De 2019 a 2023, la actividad crediticia del Infonavit ha significado una derrama económica por el orden de los 931,000 millones de pesos. Para que se den una idea, esta cifra corresponde a lo que vale hoy toda la industria automotriz. De ese tamaño es la derrama que ha tenido el Infonavit en estos años. Y para eso lo hemos atendido las necesidades reales de cada familia de México. En cuanto a la administración de cartera de crédito, el reto no ha sido menor. Hubiera sido muy fácil aceptar las propuestas que recibimos desde el inicio del gobierno, que si teníamos que vender y bursatilizar la cartera mala, que si teníamos que esconder la realidad de los números con maquillaje contable, o de crear fideicomisos de papel operados por zares inmobiliarios, cosas que muchos asambleístas y consejeros aquí presentes aprobaron en su momento. Todo por lograr mantener artificialmente bajo un indicador que poco dice sobre la realidad de nuestra cartera y de nuestro portafolio. No lo hicimos, por el contrario, tomamos medidas para transparentar la realidad de nuestra cartera, evitar juicios express a costa de los derechos de los trabajadores, mantener la promesa de que confiamos en cada persona que tiene un crédito y que confiamos en ellos porque confiamos en su capacidad para salir adelante por sí mismos y para su familia. No es demagogia, como algunos acusan, decir que pacificamos el territorio con nuestras acciones. Evitamos el rompimiento de familias, el amedrentamiento de despachos de cobranza, porque le hemos dado a las familias la oportunidad que reclamaban para seguir adelante. Y lo hicimos desde el primer momento y con una pandemia, y lo haremos todos los días que resta esta administración. Estoy particularmente orgulloso de todos los trabajadores del Infonavit que han resistido y asumido las críticas que hacen con la convicción de que nuestro trabajo tiene fundamentalmente el bienestar de millones de trabajadores de México. Hoy contribuimos a la seguridad patrimonial y salud financiera de 4.5 millones de acreditados que han enfrentado algún problema de pago en estos años y que hemos otorgado 160,000 millones de pesos en apoyos al pago. Además, hemos avanzado con los programas de regularización de escritura 72-2007 y de la cancelación de hipotecas que han permitido que 25,000 familias reciban su título de propiedad y 79,000 más que ganan menos de 7,300 pesos tengan su cancelación de hipoteca, en ambos casos de manera gratuita. ¿Y qué decir de responsabilidad compartida? El primer programa que iniciamos en febrero de 2019. Hoy se han convertido más de 1 millón de créditos que estaban en salarios mínimos a pesos, con descuentos al saldo que rebasan los 77,000 millones de pesos. Escuchen bien, 1 millón de familias a las que se les ha hecho justicia.
Los créditos convertidos a pesos son además mejores para las personas, pero también mejor para el fondo. Incrementan los recursos del instituto y los acreditados tienen certeza de que no aumentará su crédito en lo que les resta del contrato. Y así, cada peso que aporten es un paso más para conservar su patrimonio. Este programa, además, representa el futuro del Infonavit, porque significa la posibilidad de que cada trabajador desde una computadora se pueda apropiar de su crédito, reestructurarlo en plena libertad y autonomía y sin intermediarios. Todo esto es gracias al trabajo realizado entre el gobierno, el sector trabajador y los empresarios. Estoy convencido de que el documento de estrategia derivada del Plan Estratégico y Financiero, que se aprobó en esta asamblea, es un paso en el sentido correcto, porque traza la ruta para tratar de manera diferenciada la cartera crediticia, sin dejar de cumplir nuestras políticas de cobranza social y nuestra cobranza judicial. Presentamos este plan con la convicción de que como institución de seguridad social, nuestro deber es acompañar a la clase trabajadora a lo largo de la vida laboral para formar un patrimonio. Por eso este documento amplía el alcance de las políticas de cobranza del instituto, asegura que ningún crédito se quede sin recibir algún programa de reestructura y nos da la oportunidad de recibir y atender de forma directa a cada trabajador que lo necesite. Afortunadamente, la salud y solvencia financiera del fondo está garantizada para los próximos 30 años. Hoy nuestro patrimonio asciende a más de 2 billones de pesos, es decir, 67% más de cómo lo recibimos en 2018. Asimismo, la recaudación del Infonavit registró un máximo histórico en 2022, ascendiendo a 304,000 millones de pesos, un incremento del 12% respecto a 2021. Agradezco aquí el compromiso de las y los empresarios con el cumplimiento puntual de sus obligaciones de la seguridad social. Para esta administración, el trabajador va primero y va siempre, y eso es instrucción que nos dio el presidente López Obrador. Dejamos atrás el Infonavit del pasado, alejado de la gente y que veía su actividad como el negocio de la usura. A la par y de la mano del gobierno y los sectores, estamos reconstruyendo el Infonavit de los trabajadores. El Infonavit que coloca créditos a través de su fuerza laboral con la atención humana que nos caracteriza y que los cobra confiando en la voluntad de pago de las personas, agotando siempre todas las instancias para que puedan hacerlo. La transformación implica un replanteamiento radical de nuestra actividad. Estamos recuperando nuestra esencia como institución de seguridad social que atiende directamente a la gente y sin intermediarios. Y aprovecho aquí para reconocer públicamente y de manera general y además muy cariñosa a nuestro secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit, Rafael Riva Palacio Pontones, que les voy a decir por qué trae porra. Estaba viendo y Rafael entró a trabajar en el instituto el 15 de abril de 1973, es decir, cumple este año y es de los primeros trabajadores que cumplen en este instituto trabajando 50 años. Y es la misma edad que hoy cumple nuestro sindicato. Y gracias a nuestro sindicato y a sus trabajadores que ponen toda la pasión todos los días, es que hemos podido realizar y continuar con la transformación. Gracias a ti, Rafael, y a cada una de las más de 5,000 personas que trabajan en el Infonavit con unidad, compromiso y actitud de servicio. Gracias a todos ustedes, porque comprometidos hemos logrado implementar la reforma de la ley del Infonavit y que todos los días ustedes la hacen realidad atendiendo a las personas en los procesos uno a uno en cada centro de servicio, asumiendo cada costo que esto implica, cada reclamo y cada felicitación también. Los reconocemos y nos reconocemos como institución gracias a, por ejemplo, distinciones que hemos recibido como el mejor lugar para trabajar, certificaciones en materia de equidad de género en las posiciones directivas. Hoy contamos con una certificación internacional donde se garantiza que el 30% de las áreas directivas están encabezadas por mujeres, la implementación de un modelo de trabajo híbrido y las negociaciones del contrato colectivo de trabajo que hemos logrado son muestra del compromiso de esta administración con la calidad de vida de nuestras y nuestros trabajadores. Por eso el Infonavit va a seguir creciendo.
Este año abriremos al menos 10 nuevos centros de servicio y hemos hecho adecuaciones y mejoras a los 89 ya existentes. El objetivo es estar más cerca de las y los trabajadores y sus familias, de los jubilados y pensionados, de quien cotizó alguna vez y hoy ya pueden también sacar un crédito. Agradezco que hoy nos acompañen también nuestros 32 representantes estatales, mujeres y hombres. Mujeres y hombres que han cambiado la forma de operar del Infonavit y que han trabajado incansablemente en ferias de crédito, visitas a las empresas y por sobre todas las cosas que sacaron adelante la conversión de salarios mínimos a pesos. Gracias también a ti, secretario alcalde, secretario Meyer. Su trabajo es admirable. Recuperar el salario mínimo y luchar por mejores entornos laborales o demostrar que es posible que haya arquitectura pública de calidad y en zonas antes marginadas son logros que cambian la vida de las personas para siempre. Pero sobre todo quiero agradecer a todos los trabajadores que se mantienen al corriente de sus créditos. Estamos cambiando gracias y por ustedes, porque han hecho hasta lo imposible porque sus familias tengan una mejor vida. Muestran un espíritu humanista y solidario con otros trabajadores que gracias a su depósito, gracias a ese pago de ese crédito, pueden hoy también construir un patrimonio. No cabe duda que nuestra clase trabajadora es mucha pieza. Lo mejor de todo es que la transformación del Infonavit se encuentra ante un presente y futuro prometedores. La relocalización de las empresas es una oportunidad histórica para detonar el crecimiento económico con bienestar y con vivienda que tanto anhelamos. Tan solo en 2022, México recibió 36,000 millones de dólares en inversión extranjera directa. La estabilidad macroeconómica, el control de la inflación, los programas sociales universales que ha puesto este gobierno, la recuperación de la rectoría del Estado sobre nuestros recursos energéticos y la disciplina fiscal que mostró el gobierno durante la pandemia han permitido que el primer gobierno de la Cuarta Transformación, siente los cimientos de una nueva era de desarrollo económico con justicia social. México se vuelve hoy más atractivo para que decenas de empresas traigan o profundicen sus inversiones. Esto solo podremos lograrlo con el trabajo conjunto y responsable y socialmente sensible del gobierno, los trabajadores y las empresas. Debemos acompañarlo con planeación territorial, orden urbano, movilidad, vivienda, salud, seguridad física y seguridad jurídica para lograr detonar todo nuestro potencial cultural, social y económico. Queremos desarrollar proyectos que conjuguen bienestar, movilidad y que se ubiquen cerca de los parques industriales que están recibiendo inversiones en el norte y en el Bajío, pero también de los grandes proyectos de infraestructura del Gobierno de México. Por eso hoy anuncio que propondré al Consejo de Administración el financiamiento de planes de desarrollo urbano en 50 municipios y áreas metropolitanas con mayor potencial para la relocalización de las empresas y la colocación de créditos para vivienda. No solo eso, buscaremos que estos proyectos de desarrollo urbano y de vivienda sean benéficos para los municipios y tengan como fin captar nuevos trabajadores para la instalación de proyectos económicos estratégicos. Y lo haremos de la mano de nuestras representaciones estatales, las autoridades locales y, por supuesto, nuestras comisiones consultivas regionales. Convocaremos a gobernadores y alcaldes que busquen atraer empresas, que requieran destinar áreas para el desarrollo de parques industriales, que necesiten fortalecer sus sistemas de movilidad urbana y que estén comprometidos con el desarrollo de vivienda social para las familias de México. A cambio, les propondremos que aporten reservas territoriales o que den incentivos para el desarrollo de la vivienda social. Aquí se ha reclamado que ha bajado la colocación de crédito y desde luego es producto de la falta de oferta de vivienda, porque estaba basada necesariamente en empresas que no pudieron competir sin un subsidio. Pero hoy, gracias a esta propuesta, creemos que es un camino que tendrá como consecuencia que existan nuevos proyectos y se coloquen más créditos. Como ven, el Infonavit hoy es mucho más que un banco hipotecario. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es una institución de seguridad social que acompaña a las personas para que formen su patrimonio a lo largo de su vida laboral, desde que obtienen su primer empleo y son dadas de alta en el IMSS, hasta que obtienen su pensión y reciben recursos de la subcuenta de vivienda. Señoras y señores asambleístas, la semilla del Infonavit del futuro está sembrada.
Hoy tenemos un Infonavit digital más cercano, humano y transparente que hace 4 años. Un Infonavit que promueve el desarrollo urbano para el crecimiento económico, equitativo y para todos. Continuemos cosechando historias de éxito, construyendo proyectos para el futuro y generando productos para que nuestros acreditados cristalicen sus anhelos de esperanza y de bienestar. Sigamos sirviendo a todos aquellos que lo necesitan. Continuemos construyendo un país lleno de esperanzas, en donde cada uno de nosotros, como integrantes del Infonavit, hagamos nuestro trabajo y contribuyamos a que esta semilla sembrada dé lugar a un mejor lugar para nuestras hijas y nuestros hijos. Larga vida para el Infonavit de la transformación, poniendo en primer lugar a los más pobres. Muchísimas gracias. Gracias, señor director. A continuación, con el punto número 18, escuchemos las palabras del representante personal del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el uso de la palabra, la licenciada Luisa María Alcaide Luján. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto el día de hoy acompañarlos en esta asamblea. Reciban todas y todos los asambleístas un caluroso saludo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creemos que estos espacios tripartitas, donde se tiene que contrastar ideas por parte de la visión de los trabajadores, del sector empleador y del gobierno, tienen que privilegiarse, tienen que hablarse, tienen que enfrentarse y contrastarse todas estas ideas con una condición, con que no perdamos la brújula. Y la brújula es dignificar el trabajo en nuestro país, es garantizar que todas las mujeres y los hombres que trabajen en México lo hagan en condiciones de dignidad, con salarios dignos, con condiciones dignas y con protección de seguridad social. Esa debe ser y tiene que seguir siendo la ruta que guíe nuestras discusiones, nuestras diferencias y también los consensos. Si algo hemos logrado en estos 4 años y medio es lograr decisiones, reformas profundas, un cambio radical en la política laboral a través del convencimiento, a través de sentarnos cuantas veces sea necesaria con los sindicatos, con las empresas, con las diferentes instituciones y ponernos de acuerdo. Hemos logrado cosas que parecían imposibles y destaco algunas. La primera, política de salarios mínimos, acompañado con todas las organizaciones sindicales de diferentes siglas, incluso de visiones distintas, y también convenciendo a los diferentes sectores empresariales. Hemos logrado en 4 años y medio recuperar el 90% del poder adquisitivo. Hemos también, de la mano de las empresas y de los sindicatos, eliminar, desterrar a la subcontratación en nuestro país, este flagelo, este cáncer que se había apoderado de muchísimas industrias. Hemos, de la mano, y aquí está Iván Pliego, de la mano del sector empresarial y de los sindicatos, cambiado el modelo de pensiones, que evidentemente resultó que aquellas visiones de que
iban a haber grandes beneficios en las cuentas individuales, resultaron en pensiones de menos del 30% del salario y cambiamos las condiciones. Y nos pusimos de acuerdo, aunque significaba un costo adicional para las empresas, pero convencimos de que no era esa la ruta correcta porque íbamos a acabar con trabajadores que en el último tramo de su vida no tienen ni siquiera para lo indispensable. Juntas y juntos también hemos tomado muy buenas decisiones para el Infonavit, porque finalmente el Infonavit es uno de los pilares fundamentales de la seguridad social. Cuando hablamos de protección del trabajo, pensamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que si tienes un accidente, si tienes alguna incapacidad, puedas acceder y ser protegido por el IMSS. Pero cuando hablamos del acceso a la vivienda, ¿qué más importante que tener una vivienda digna para la gente que trabaja todos los días? Pensamos en el Infonavit. Y nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas. Una fundamental que aquí planteaba el secretario Meyer tiene que ver con garantizar que los trabajadores tengan la libertad de utilizar su crédito como mejor les convenga. No limitar a través de intermediarios, a través de, hay que decirlo, porque así fue durante muchísimos años, negocios de inmobiliarias que secuestraron este tipo de créditos. Hoy le decimos a la gente, tú define, porque tú sabes si lo que necesitas es ampliar tu vivienda, si lo que necesitas es una vivienda nueva, si lo que necesitas es un terreno porque ya lo tienes y ahí quieres construir. Tú decide, porque es tu esfuerzo y es tu dinero y es parte de tu salario. Porque esa aportación que se da del 5% retenida por los empleadores es parte del salario de los trabajadores. Y por eso ellas y ellos tienen que decidir en libertad. Y hoy así es, lo definen, lo deciden y se les facilita que lo puedan utilizar. Pero también otras cosas han sido muy importantes. Al lograr mayor eficiencia en el gasto corriente, que tiene que ver con bajar salarios, con eliminar algunos productos que estaban viciados de origen, se ha venido permitiendo tener una salud financiera que permite bajar las tasas. Hemos bajado las tasas. Hoy cada vez es más asequible los créditos del Infonavit. Si tú lo comparas con la banca privada, es mejor un crédito de esta institución y esa es la ruta, por ahí debemos continuar, cada vez hacer más baratos los créditos para la gente. Y tenemos que ver y resolver cómo garantizar que esos créditos cada vez puedan accederse a mejores viviendas. Y es todo un reto enorme. Pero quizá uno de los caminos más sencillos tiene que ver con mejorar el salario. Cuando nosotros mejoramos el salario, los trabajadores pueden ir generando mejores fondos de vivienda y acceder a mejores viviendas. Y por eso los datos que nos arroja el mercado laboral son buenas noticias ahora a unos días del 1 de mayo. Estamos no solo en los máximos históricos de empleo formal, sino también en los máximos históricos de salario promedio. Cuando llegamos al gobierno estaba como en 10,200. Hoy estamos ya casi en 16,000 pesos salario promedio y esta es un buen indicador de seguir adelante. Con miras al 1 de mayo y a esta reivindicación de la lucha histórica de trabajadoras y trabajadores, es un buen momento, un buen motivo para sentarnos a reflexionar y decir qué nos falta. En esta institución tan noble, por supuesto que hemos avanzado muchísimo, pero también es bueno hacer una autorreflexión y decir cómo podemos seguir avanzando hasta que no nos quede ningún hombre, ninguna mujer que tenga acceso a créditos de vivienda y que pueda con ese crédito asegurar un espacio para vivir tranquilo él y sus familias. Muchísimas gracias a todas y a todos.